Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, un programa que hoy tiene el orgullo de sumar 200 programas, orgullo por hacerlo hablando del tema de nuestro tiempo y orgullo por hacerlo con los mejores especialistas en la materia, que son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, los que ya paso a saludar y a felicitar por esta feliz onomástica que hoy nos reúne en este Cyber After Work. Pablo Sanemeterio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien, feliz año a nuestros oyentes, feliz año a ti, Eduardo, a Mónica. Y como bien dices, oye, con el aniversario, 200 programas, que no lo iba a decir cuando empezábamos, ya por 2017. ¿Quién nos iba a decir que 2017, 2018 íbamos a estar hablando de ciberseguridad y que hoy poco menos que se quedaría desfasado aquello que comentábamos? Ojo, lo que subyace en este tema sigue vigente, pero las estrategias, los ataques, las formas de acceder a nuestra información, que es de lo que se trata, han cambiado, y de eso nosotros damos buena cuenta con especialistas, como digo, de la talla de Mónica Valle. Mónica, buenas tardes. Felicidades por esos 200 programas. Muy buenas tardes a todos, felicidades a vosotros dos, por supuesto, y bueno, extendemos también esa enhorabuena a todos los amigos que han pasado por el programa, que han sido muchos más de 200, yo creo, tenemos que contarlos también, que yo creo que ese número es interesante y desde luego... Hombre, pero tenemos que redondear en algún momento, porque es cierto que con tantos programas, alguna reposición, por supuesto, siempre interesante, que nos ha gustado pues compartir nuevamente, ¿no? Ideas que algunos de esos precisamente especialistas a los que hacía referencia Mónica pues han pasado por este programa, y por supuesto a los que les damos nuestro más sincero agradecimiento, ¿no? Por haber contribuido desde el primer día a la realización de ese programa, porque al fin y al cabo los protagonistas del programa no somos nosotros, sino son ellos, y es su conocimiento el que nos ayuda a entender a los que son más especialistas y a los que no lo son tanto, pues que este es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Bueno, pues hoy 200 programas, Pablo, Mónica, que vamos a celebrar además con uno de los precisamente protagonistas de este sector en nuestro país, una de las referencias. Va a estar con nosotros Román Ramírez, él es fundador de RootedCon, es una de las voces más referenciadas en el terreno de la ciberseguridad y es quien ha sido reconocido en estas pasadas jornadas STIC organizadas por el CCN como una figura cuya trayectoria profesional merecía ser en este caso pues señalada y apuntada con ese reconocimiento que cada año pues se llevan pues los mejores especialistas de ciberseguridad, y con el que luego pues dentro de unos minutillos pues charlaremos sobre pues precisamente esa experiencia profesional, cómo ha ido cambiando él al tiempo que iba cambiando la ciberseguridad, cómo ha ido cambiando también las amenazas que nos van a acompañar pues a lo largo de 2023, y que no sé, Pablo, Mónica, si ya podríamos ir diciendo, ahora vamos a hacer un repaso de noticias por supuesto como es habitual, pero no sé si ya 2023 apunta maneras. Ya los economistas apuntaban maneras de lo que podía ser el año económico, que ojalá no sea como dicen algunos, y no sé si en el terreno de la ciberseguridad a 9 de enero podríamos decir cómo va a ser el año cibernético. Pues Eduardo, yo creo que probablemente... Eduardo, no te pases, que estamos muy temprano. No me hagas ese tipo de preguntas. No, todo lo contrario, pero lo que iba a decir es que yo creo que el año pues va a ser una continuación de todos estos temas que llevamos hablando y compartiendo con los expertos de ciberseguridad que nos acompañan todos los días, y que va a ser una continuación y una evolución en el sentido de que los ataques, como bien dices, Eduardo, pueden cambiar un poco, pero la yace y la base que sigue funcionando, pues no creo que cambie mucho. Oye, Pablo, te vamos a pedir, mientras hace Mónica su reflexión, que hagas una revisión de conectividad, porque te oímos un poco de cortes en la comunicación. Así que, mientras Mónica hace esa reflexión, que no sé si va a decir también que me adelantó un poquito, ¿no?, a esa tendencia, revisa un poco ese audio. Mónica. No, para nada. Es una pregunta muy acertada porque estamos a comienzos de este año 2023. Hay que preguntarse qué tenemos por delante, ¿no? Cuáles son esas tendencias y, en el concreto, en el campo de la ciberseguridad, pues qué amenazas pueden estar ahí
en el camino, ¿no? En los próximos meses. Desde luego que los últimos meses, las últimas semanas de 2022, estuvimos hablando de brechas de datos, como hemos hablado durante los últimos años. Hemos hablado de daños a empresas, a instituciones, a ciudadanos. Hemos estado hablando mucho de ransomware también, que en algún momento, si te acuerdas, Edu, estuvimos comentando, bueno, pues hay determinados ataques que parece que se están poniendo un poco, pues el ransomware va a seguir dando mucha guerra. Eso es algo de lo que yo creo que vamos a hablar bastante hoy, y tenemos que poner sobre la pista a ciudadanos, a empresas, a instituciones, para que, como siempre, pongan todas las medidas adecuadas para intentar evitarlo, y como hemos estado diciendo también mucho durante 2022, las medidas para ser resiliente, para saber reaccionar cuando te toca sufrir uno de estos ataques. Así que luego seguimos comentando alguna de las tendencias con Román, que él también seguro que tiene mucho que decir, pero yo creo que seguiremos viendo muchas brechas de datos, que ya hay algunas en estos primeros días de 2023, mucho ransomware y muchas vulnerabilidades que hemos estado viendo también los últimos años, que afectan a todo tipo de sistemas, de software y de aplicaciones. Estoy seguro. Pablo, no sé si hemos recuperado un poquito mejor tu comunicación. ¿Nos escuchas bien? Ahora me lo decís. Wow, fantásticamente bien. Bien, pues nada, continuar con lo que decía Mónica. Evidentemente va a haber más ransomware, eso no va a desaparecer. Van a haber vulnerabilidades en software que conocemos, incluso pues cada vez más, yo creo, en aparatos como de IoT y aparatos que comparten nuestro día a día en casa, televisiones, más vulnerabilidades en teléfonos, en navegadores. Eso lo vamos a seguir viendo. Pero yo creo que sobre todo lo importante es que las personas se vayan concienciando un poco cada día más de lo importante que es la ciberseguridad y la privacidad en su día a día, y esa parte sobre todo también me gustaría que la gente se acostumbre a actualizar sus aplicaciones y sus sistemas operativos. Yo creo que con eso vamos ganando mucho en este 2023. Bueno, pues yo creo que de ese y de muchos otros temas efectivamente vamos a hablar durante todo el año. Va a haber otros que nos dieron los especialistas una pista el pasado año, bueno, hace como quien dice 3 semanas, pero del que, si os parece, también hablaremos un día largo y tendido, que es el llamado dinero digital. Es cierto que hoy todos nos manejamos, ¿no? Creemos que nos manejamos en dinero digital, pero nos dirigimos hacia una nueva generación de transacciones económicas que yo creo que van a tener mucho impacto en la seguridad de las comunicaciones. No sé si lo recordáis, que fue Mar Vidal con quien estuvimos hablando sobre este euro digital y sobre lo que podría suponer el fin del dinero físico, el fin del dinero en metálico, y pues una vida pues vinculada básicamente a este dinero digital. Quizás está en el horizonte. Bueno, igual se lo podemos preguntar a Román y se lo iremos preguntando a nuestros especialistas. ¿Algún apunte más? ¿Computación cuántica será también el protagonista, creéis, Pablo? Bueno, yo ahí soy un poquito más escéptico, aunque he visto alguna noticia ya en las que estaban hablando de que si China ya tenía algún supercomputador cuántico similar. Yo creo que el tema cuántico vamos a tardar un poco más, unos añitos más, en empezar a verlo. Oye, el contrario me sorprendería, y si realmente lo empezamos a ver, pues será para empezar a preocuparnos, empezar a usar estos algoritmos de cifrado postcuánticos en los que se estaban trabajando para que eso no fuera una amenaza. Madre mía. Bueno, pues de esto, como digo, hablaremos no solo hoy, sino a lo largo de este año, que va a ser, yo creo que apasionante, va a tener sus incidentes, nosotros los contaremos, compartiremos la experiencia de quienes hacen ciberseguridad todos los días en entornos empresariales, en entornos institucionales, combatiendo el cibercrimen desde las instituciones del Estado, y que, como decimos, procuramos contribuir un poco a aumentar la cultura de ciberseguridad de nuestro país. Vamos a conocer un par de noticias, pero antes, como siempre, los consejos que os damos. Y es que en la era de la virtualización y del teletrabajo, las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube, e Internet se ha convertido en la nueva red corporativa. Pero la nube no siempre es un entorno muy seguro, aunque algunos lo crean. Bueno, pues Zscaler asegura usuarios y cargas de trabajo tanto de aplicaciones públicas como privadas con un nuevo y radical modelo, el modelo Zero Trust, del que ya os hemos hablado en muchas ocasiones. Nosotros os invitamos a que podáis descubrir más en zscaler.es. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
Bueno, y como decíamos antes, o lo decía por lo menos Mónica, las brechas de seguridad van a ser la estrella junto con el ransomware, pero ya es que tenemos pues lo decía Mónica, no han pasado ni 10 días del nuevo año 2023 y tenemos una nueva fuga de datos, en este caso en Twitter, Mónica, que han filtrado información de más de 200 millones de cuentas. Ojo. Eso es. Esta noticia está coleando desde hace ya algunos días, porque bueno, hace una semana ya sabíamos que se habían puesto a la venta en la dark web datos de 400 millones de usuarios de Twitter. El ciberdelincuente en cuestión los vendía a cambio de $200.000, que no sé si es mucho o poco hablando de 400 millones de datos, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora se han filtrado parte de esos datos, 200 millones, la mitad más o menos, en un foro que está accesible a un número mayor de personas. El caso es que son 63 gigas de datos, pero es cierto que la información no es que sea muy sensible. Estamos hablando de las direcciones de correo electrónico de los usuarios, los nombres de los usuarios, cuántos seguidores tienen, que eso es algo público, y la fecha de creación de la cuenta, que eso es algo público. El problema no es que los datos en sí sean más o menos críticos. Lo que sí que es cierto es que con esos datos combinados, un ciberdelincuente puede llevar a cabo estafas, ataques de ingeniería social, puede intentar utilizar parte de la información para engañarnos, o puede utilizar parte de la información para intentar sonsacar la contraseña o sonsacar otro tipo de datos. Entonces, por eso sí que es peligroso. Y pues esta es una de las primeras brechas de seguridad que en este caso pues le ha tocado a Elon Musk, que hace poquito que ya está ahí como CEO de Twitter, y le va a tocar lidiar pues con el reglamento de protección de datos en Europa si hay un incumplimiento en el caso de datos europeos. Y es que, ahí vamos a comentar ahora otra noticia. Ya no se trata solo de una cuestión, que es la más importante, cuidar el dato de tus clientes, ¿vale? Es información sensible que han puesto en manos de las empresas, sino que, como dices, Mónica, el costo económico de infringir las leyes de protección de datos en Europa pueden ser, Estados Unidos también, pero en Europa pueden ser, como ya han visto algunas compañías, bastante elevado. Pablo, ¿algún comentario? Nada más, pues eso, que un buen regalo para Elon Musk, nada más llegar a Twitter, que no sé si seguirá mucho tiempo de CEO, porque ya sabéis que hizo una encuesta para ver si seguía y parece que le dijeron que no querían que siguiera. Le dijeron que no. Le dijeron que no. Y yo creo que, bueno, esto corresponde un poco a probablemente alguien que haya podido pagarle esos 200.000 euros al atacante, o el propio atacante que haga público parte de la base de datos para intentar captar la atención de posibles clientes o posibles compradores de esa información. Y como bien indicaba Mónica, pues que esa parece inofensivo, pero esos correos electrónicos, esos 400 millones de correos electrónicos son muy útiles para los atacantes a la hora de lanzar un primer ataque, un intento de atacar. Y es que saber a quién le tienes que mandar a qué direcciones de correo tienes que mandar tu malware o tu phishing o similar. Es como funciona este negocio. Bueno, pues multas, como decía antes, vinculadas a las vulneraciones de las leyes de protección de datos, han llevado a que la Unión Europea, pues ya se ha comentado, nosotros lo insistimos en ello, pues 390 millones de euros a Meta, que ya sabéis que es la antigua Facebook, también propietario de Instagram y WhatsApp, entre otros. 390 millones, ¿por qué exactamente? ¿Cómo han vulnerado estas leyes de protección de datos, Mónica? Pues en este caso, esos 390 millones de euros corresponden a 2 multas por no tratar correctamente esos datos personales de usuarios en Europa, porque recordemos que estos reglamentos europeos solamente pues están relacionados con esos datos de datos personales de usuarios en Europa. Y en este caso, pues ha sido el organismo de control europeo, el Consejo Europeo de Protección de Datos, que ha impuesto estas sanciones de 210 millones de euros por el caso de Facebook y 180 millones en el caso de Instagram por violar esas normas establecidas de protección de datos. Y le han dado unos meses a Meta, en concreto 3 meses, para que se adapte a la normativa. Facebook, de todas formas, está diciendo que no ha hecho nada, Meta, que no ha hecho nada y que va a reclamar porque no considera, primero, que las normas estén, bien escritas, que no se entiende bien o que son contradictorias, y que consideran que lo han hecho bien. Así que veremos en qué queda todo esto, pero bueno, ahí está la multa, que desde luego no es poco, aunque no tienen nada que hacer con los ingresos que tiene Meta, desde luego,
a lo largo del año, pero sí que es interesante que en principio el borrador inicial de la multa proponían multarle entre 26 y 38 millones de euros y al final, fijaos que se ha multiplicado por 10. Pablo, ¿algún comentario? Simplemente añadir que, bueno, pues que esta multa tiene que ver con el traqueo, con el registro de la actividad que hace Facebook de sus usuarios cuando usan tanto Instagram como Facebook y el tema del consentimiento de la recopilación de esta información y todo este tipo de cosas, que al final es, pues lo de siempre, lo que decimos, la privacidad y, como bien ha apuntado Mónica, multiplicar por 10 la propuesta inicial de sanción, que no sé si tendrá que ver con esas quejas de Facebook de que está mal redactada la norma o que no se entiende. Bueno, pues alguien que también ha lanzado en este caso un aviso, que nada tiene que ver con la protección de datos, pero sí con los entornos de vulnerabilidad, ya estaba anunciado por otro lado, pero es un recordatorio, y es que pues mañana, si no me equivoco, el día 10 de enero, terminan ya la posibilidad de actualizar el Windows 7 Profesional y Enterprise. Esto significa pues que todos aquellos que tengan este sistema operativo y esta versión pues se van a quedar con las vulnerabilidades y agujeros que lo hacen obviamente mucho más vulnerable. Claro, mucha gente dirá que hoy pues es poca gente, ¿no?, los que trabajan con estas versiones, pero yo me atrevo a decir, Mónica, que son más de las que creemos. Hay muchas empresas que su actualización de dispositivos y de los, en este caso de las versiones, deja mucho que desear, que no todo el mundo está con la última versión instalada. Sí, ojo, porque según algunos datos de informes publicados, Windows 7 todavía está instalado en más del 11% de todos los sistemas Windows que hay en el mundo. Un 11% me parece mucho. Una pasada, para un sistema, sí, claro, que tiene tantísimos años y que ya desde hace años se está diciendo que se va a perder el soporte, que se van a perder actualizaciones, con lo que ello implica que es básicamente que cualquier vulnerabilidad no va a ser parcheada, y esto se extiende además a Windows 8.1, que son muchos menos usuarios, no llega al 3% de usuarios de Windows, pero aún así pues interesante, ¿no? En cualquier caso, mañana ya dejan de recibir actualizaciones y el propio Microsoft está recomendando que se actualice. ¿Qué pasa? Que muchos de esos dispositivos ya no pueden actualizarse a la última versión de Windows, que es la 11. A lo mejor llegan a la 10, pero tienen que tener en cuenta que la 10 ya tiene una fecha de caducidad que es octubre de 2025. A partir de octubre de 2025 tampoco va a recibir actualizaciones Windows 10. Todo poco a poco, digamos que se va acabando y renovando en pos de las nuevas versiones. Pablo. Pues cierta sensación de déjà vu cuando se retiró también el famoso Windows XP, que se dejó de dar soporte a esta versión. En general se le suele dar un tiempo de vida de unos 10, 11 años de vida a estos sistemas operativos. Y la verdad es que, aunque se anuncia que no se va a dar soporte y similar, no sé si os acordáis, con el caso de WannaCry, sí se generó un parche y una actualización para que estos sistemas, los Windows XP y este tipo de sistemas Windows 2003 y similares, que eran antiguos, se vieran corregida esa vulnerabilidad. Es decir, en general no van a seguir actualizando, salvo que sea una cosa muy crítica. El 11%, la verdad es que son muchos Windows 7 que quedan por cambiar de versión y por actualizar, pero al final lo importante es el tiempo de vida. 10 años, yo creo que para un PC o para un sistema informático es tiempo para ir cambiando de hardware y para ir pasando a versiones posteriores y más modernas del sistema operativo, no solo porque dan más características y funcionalidades, sino porque también muchas veces no se ve, pero el nivel de seguridad o las medidas de seguridad que van incorporando estas nuevas versiones de Windows son realmente superiores frente a las anteriores. Bueno, pues que se lo hagan mirar muchas instituciones privadas y públicas. Bueno, entendemos que públicas están bastante cubiertas. Lo hemos visto aquí como hay un sistema nacional de seguridad, un esquema nacional de seguridad que se ocupa, ¿no?, de que este tipo de cuestiones pues no pillen por sorpresa a las instituciones que operan para los ciudadanos. Pero nadie está exento. Y como no lo están los hospitales, siempre hemos dicho que pues, estos son unos de los objetivos más temidos, ¿no?, por parte de las sociedades que puedan ser atacados. Bueno, pues ahora, y esta será nuestra última noticia, o nuestra penúltima noticia, contamos una noticia que además, Mónica, lleváis en BitLife Media, que, bueno, está entre la leyenda
arrepentimiento, pero luego la verdadera situación de la ciberdelincuencia, y es que pues un grupo ha realizado un ciberataque y lo que hizo fue bloquear los sistemas de un hospital infantil en Canadá. Básicamente no pudieron verse imágenes, resultados de laboratorio, y se prolongó un poco la respuesta de las solicitudes de información sanitaria sobre niños. Pues se dieron cuenta y bueno, pues 11 días después desbloquearon con información, o sea, desbloquearon con las herramientas que este grupo puso a disposición del hospital, pues esta situación. Ya digo que me resulta un poco extraña, ¿no? Esta un poco paradójica, ¿no? Al final, sí, resolvieron, ¿no? 11 días después pidieron perdón y se arrepintieron 11 días después, pero lo hicieron 11 días antes. No sé cómo lo ves, Mónica. Sí, desde luego que es curioso, como bien decías, es un poco contradictorio. Bueno, a ver, quieren como indicar que ellos, Lockbit es un grupo de cibercrimen que básicamente se dedica a proveer ransomware as a service, ¿no? En el que son otras personas, otros ciberdelincuentes los que utilizan su software para lanzar estos ataques de ransomware, ¿no? Entonces, digamos que ellos decían que ellos no habían sido, que había sido uno de sus operadores, alguien que trabajaba con ese material, con ese software, y que ellos no querían atacar a este tipo de víctimas, ¿no? Que violaban, digamos, sus propias normas internas, si es que es cierto que tienen alguna, ¿no? Entonces, es interesante cómo funcionan estos operadores de ransomware como servicio, porque Lockbit, por ejemplo, se queda con el 20% del pago del rescate y el resto es para el afiliado que en este caso consiga que su ransomware sea efectivo, ¿no? Desde luego que es bastante curioso este caso. No es la primera vez que ofrecen un descifrador de forma gratuita para, digamos, después de pedir perdón, pero bueno, es algo que no suele ocurrir, desde luego. Pablo. Pues, como bien ha indicado Mónica, son grupos que crean el ransomware, que lo ponen a disposición de otras personas o de otros grupos, que son los que realmente infectan a las empresas e intentan cobrar ese rescate por recuperar los datos. El tema, sobre todo aquí, importante, que en general, esto ya se vio, yo creo, durante la pandemia, algún caso en el cual cuando se atacaba a hospitales se daba el descifrador gratis, porque no se quería penalizar a este tipo de instituciones, porque se consideraba que era algo crítico y no se podía estar atacando a este tipo de organizaciones. Y además en el comunicado también avisaban de que, pues oye, el afiliado, que es como tienden a llamar a sus socios, había sido bloqueado, con lo cual no le van a dar más acceso al sistema de ransomware. Pero en cualquier caso, aunque hayan sido 11 días de retraso, bienvenido sea, porque parece que todavía les faltaba el 50% de la información por recuperar. Así que, en este caso, decir que al menos, oye, pues si les consigue recuperar la vuelta a la normalidad y al menos hay algunas cosas que nos atacan como los hospitales, es algo que, aunque evidentemente no tendrían que atacar a nadie, ni a ningún tipo de institución, y no hacer dinero de esta forma, pero al menos en este tipo de organizaciones que va la salud de la gente y la vida de la gente en juego, pues que no se esté atacando con ransomware. Sí, yo creo que esta noticia nos da un escenario absolutamente nuevo, ¿no? Para muchas personas sobre el entorno en el que nos vamos a manejar. Estamos hablando de pues un Robin Hood 4.0, donde a través de acciones consideradas ilícitas está facilitando pues la comisión de actos igualmente ilícitos, pero que por otro lado tiene una estructura completamente similar a la que podría tener un negocio de software as a service, como muchas empresas necesitan. Entonces creo que va a haber que necesitar un poquito de filosofía, de literatura y de reflexión sobre los nuevos tiempos que se avecinan para que podamos entender en su magnitud y, por supuesto, con la distancia necesaria, cuáles son los nuevos lenguajes de ciberseguridad que las empresas deben tener en cuenta, los ciudadanos y las instituciones. Bueno, pues esta es la noticia. La podéis, por supuesto, ver con mucho más detalle BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle con maestría, y que seguro que le apetecerá comentar a nuestro amigo Román Ramírez, al que ya tenemos por aquí. Vamos nosotros antes a escuchar un consejo y enseguida le saludamos.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te van a atender las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues hoy celebramos el programa número 200. De ellos ha participado en numerosas ocasiones, ha tenido la gentileza de estar con nosotros, de compartir sus reflexiones, sus experiencias. Yo creo, además, Pablo, que Román Ramírez estuvo en los primeros programas. No habíamos llegado a la decena y ya estaba con nosotros. Me suena, ¿no? Sí, en el segundo, en el tercero, no creo que mucho más, ya estuvo con nosotros para darnos su opinión y su visión sobre el sector de la ciberseguridad. Para mí, personalmente, es una persona a la que aprecio mucho y con la que tengo una relación cercana y, joder, es yo creo que todo un referente en el sector de ciberseguridad y un orgullo que nos acompañe hoy un día más. Román Ramírez es nuestro amigo admirado. Así le presentamos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Román? ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, lo primero de todo, feliz año y muchas gracias por invitarme una vez más y enhorabuena por 200 increíbles programas. Madre mía. Madre mía. Muchísimas gracias, Román, por estar con nosotros hoy, con Pablo y con Mónica y con todos los oyentes de este Cyber After Work. Román fue reconocido hace unas pocas semanas por su trayectoria profesional con ese reconocido galardón que otorga el Centro Criptológico Nacional en el seno de sus jornadas STIC y para nosotros pues es pues un orgullo no solo que esté con nosotros aquí, sino también un poco contar con quien representa hoy en día pues todo lo que necesita el mundo de la ciberseguridad, y lo digo así con estas palabras. Román tiene muchos cargos, él es me atrevo a decir que es CISO as a Service casi. Es cofundador de la Rooted, es uno de los impulsores de una de las iniciativas creo que más interesantes que ahora mismo en el terreno de la ciberseguridad y de la inclusión social y laboral, que es Good Job, que es formar especialistas en ciberseguridad atendiendo a personas que no tienen fácil acceso a determinadas profesiones, y es, como digo, un unificador de corrientes. Cuando conocimos los no expertos en el tema, Román Ramírez, conocido por muchos de vosotros desde hace mucho tiempo, pues vimos una persona que vio en la necesidad de crear comunidad tanto a los hackers, a los programadores, a los curiosos por este mundo, a los incomprendidos, pero también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a una comunidad que tenía que responder a lo que hoy pues nos lleva 15 minutos de noticias, ¿no? Y así es, Mónica, como yo veo a Román, que entiendo que compartes y amplías, ¿no? Por supuesto, cómo no. Bueno, feliz año, Román. Enhorabuena por ese reconocimiento que lo comentamos también hace unas semanas cuando tuvo lugar. Y sin duda, pues Román, desde luego que es una referencia en todo el campo de la ciberseguridad, en muchos aspectos diferentes, pero en esa creación de comunidad, sin duda alguna, ¿no? Rutez es un ejemplo maravilloso de ello y otras muchas actividades en las que está inmerso, así que yo, desde luego, suscribo cada una de tus palabras, Edu. Porque, Román, ¿cuál es la base, ya no del éxito, porque el éxito en ciberseguridad es complicado, ¿no? Sobre todo tal y como evolucionan las estrategias, las tecnologías, el mundo, ¿no? Pero ¿cuál es la base sólida, ¿vale?, de la lucha contra la ciberdelincuencia? ¿La comunidad o la comunidad y algo más? Qué pregunta más complicada, la verdad. Me has pillado así como un poco... Deja que lo piense.
Desde luego el trabajo en comunidad es esencial básicamente porque los adversarios, los cibercriminales, ellos están muy organizados, comparten información y si es necesario incluso se traspasan recursos, herramientas, etcétera, compiten y colaboran a la vez, ¿no? Entonces, si nosotros no colaboramos, pues lo tenemos complicado. Pero solamente eso tampoco creo que sea garantía de poder luchar. Creo que hace falta tener un vector común que además tiene mucho que ver con la palabra comunidad, ¿no? Y es que tú cuando te compras una casa, no sé si tenéis vivienda en propiedad, Mónica, Pablo, Eduardo, pero tú no eliges a tus vecinos, ¿no? Tu vecino de enfrente puede ser un imbécil y tú tienes que convivir con esa persona, ¿no? Y tienes que tomar decisiones en comunidad con un vecino que pues probablemente o ideológicamente no tiene nada que ver contigo o te cae mal directamente y no le aguantas, ¿no? Y no le saludas por la escalera, pero en las reuniones de comunidad hay que decidir todos juntos. Entonces, hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado mucho, que era esa polarización que había, pues lo has comentado tú, ¿no? Que parece que cuando estás en una comunidad del hacking no te puedes llevar bien con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con militares o con jueces o con fiscales y que solo te tienes que llevar bien con gente antisistema, con pendientes, capucha y quemando contenedores digitales, ¿no? Y pues eso no es una comunidad, eso es un grupúsculo ideológico cerrado que está tratando de imponer su visión de quién puede estar o no puede estar en una comunidad, ¿no? Entonces a mí esas cosas no me gustan porque la realidad no es así. Entonces, aparte de que hay que colaborar y aparte de que hay que tener un concepto de comunidad, ¿no? De ecosistema o de... Es que no quiero usar la palabra mercado, pero pues es un concepto de ecosistema, ¿no? También hay que entender que nos tenemos que dejar todos en casa la ideología y otros elementos excluyentes y limitantes porque de verdad tenemos un enemigo común todos, que son los cibercriminales, la gente que se dedica pues a temas de pornografía infantil y otro tipo de gente malvada porque de verdad es malvada. ¿Vale? Más allá de que ideológicamente yo me pueda llevar mejor o peor pues con gente de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, en diagonal o como sea, ¿no? Pablo. Totalmente de acuerdo. Es que hay que suscribir lo que dice Román con respecto a la comunidad. Yo creo que lo vemos en cada edición de Rute, de la gente que viene y las instituciones que vienen. Y bueno, yo quería preguntarle también, ya que estamos, y lo hemos comentado, por ese premio que le dieron a la trayectoria profesional, cómo lo ha recibido, cómo lo ha sentido y sobre todo por un detalle, y es que yo personalmente creo que estás como mucho en la mitad de tu carrera profesional, que te quede mucho más, y cómo se llega a un premio de estos en mitad de tu carrera profesional, que te queda mucho por hacer. De hecho, Pablo, yo cuando lo vi, el premio a la trayectoria, claro, cuando te dan un premio a la trayectoria, lo primero que piensas es, te están pidiendo que te jubiles. Pues, que te retires. Es la primera reflexión que hice, digo, hostia, estos tíos quieren que lo deje y me vaya o algo, no sé muy bien, pero efectivamente... siendo el CCN, hay muchas organizaciones y muchas instituciones en nuestro país y en Europa y en muchos sitios que hacen cosas, ¿no? Pero yo en concreto al CCN le tengo un respeto especial porque es gente que cuando dice que va a hacer algo lo hace, o sea, tienen palabra y la cumplen y para ellos es muy importante el concepto del honor y la lealtad. Entonces yo me tomo extremadamente en serio la palabra lealtad y... Digamos, ¿no? Hay muchos reconocimientos que me los podría tomar en serio, pero este especialmente, viniendo del CCN, me lo tomo triplemente en serio. Y luego hay una reflexión muy importante que yo creo que tenemos que hacer todos. En las comunidades siempre hay personas que son más extrovertidas y personas que son más introvertidas. Entonces yo tengo la fortuna o la desgracia de ser una persona muy extrovertida. Entonces estos reconocimientos no son a título individual, son a la comunidad en general, donde hay personas pues que son más visibles como yo y hay personas que son menos visibles pero que también están aportando y también están haciendo. Entonces yo no entiendo esto como un reconocimiento a mí y a mi ego, sino que esto es un reconocimiento a que la comunidad está caminando por el camino correcto y que todos estamos trabajando en ello. Entonces vamos, espero que no sea para que me retire y es un premio para toda la comunidad, en absoluto, no solamente para mí. En absoluto. Mónica. No, desde luego que no.
enhorabuena de nuevo y además te honra, ¿no? Que se lo dediques a toda la comunidad. Desde luego que al final todos, ¿no? Aportan su granito de arena y se crea precisamente esa comunidad, nunca mejor dicho, ¿no? Y sin que queramos que te quieras retirar, todo lo contrario, pero ¿cómo has visto a lo largo de tu carrera esa evolución del sector? Ha habido cambios, ¿no? Y sobre todo quizás los últimos años aún más por quizás también ese mayor conocimiento, cultura de ciberseguridad entre la gente, que es verdad que ya saben un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Sí, yo he visto realmente cómo va madurando el sector. Es decir, antes obviamente era un sector desestructurado, era un sector muy... A mí nunca me ha gustado la palabra ingeniero cuando nos referimos a las personas que trabajan en ciberseguridad. Yo creo que ya lo hemos comentado, ¿no? A mí siempre me encaja más el perfil de la gente que tiene este perfil de hacker, me encaja más un rol de artista. O sea, gente, pues, pioneros de la pintura, pioneros de la escultura, de la arquitectura. O sea, veo más cercano el perfil del hacker a esos artistas que son capaces de innovar o, pues, a hacer reduccionismo, cubismo o simbolismo, cosas así, ¿no? Que a los perfiles de ingeniería. Creo que hemos caído en la ingeniería básicamente, pues, porque parece que la tecnología y la informática y el hacking van un poco de la mano, ¿no? Pero yo creo que estamos más en el rol artístico. Entonces, al principio, año 90, 91, 92, 93, que es cuando aterricé yo en este mundo, ¿no? Era todo como muy manufacturado y muy artesanal y muy casero, y artesanal y artístico va muy de la mano, ¿no? Entonces había una cultura muy artística, pero luego, pues lógicamente, esto madura, las empresas lo integran, el mercado gana dinero, hay empresas que pues facturan servicios, todo se racionaliza, todo se institucionaliza y todo se convierte ya en un sector profesionalizado, ¿no? Y va también de la mano que los criminales también se han profesionalizado, con lo que un cambio fundamental que he vivido pues en estos 30 años es que antes era todo como más creativo, más artístico, ¿no? Y ahora es todo pues más profesionalizado, más institucional. Y luego, como bien comentaba Mónica, claramente la cultura aumenta, pero también la capacidad del cibercriminal aumenta, ¿no? O sea, yo no estoy percibiendo que la amenaza sea menor. Lo que sí veo es que en general la sociedad reacciona con mayor conciencia del peligro al que se expone. Esto no quiere decir que se estén tomando todas las decisiones de riesgo correctas, pero sí lo veo todo más profesionalizado, más maduro. Román, ¿se han profesionalizado, crean estructuras empresariales, solo que en el lado contrario, en el lado de la ilegalidad, pero que funcionan a todos los efectos como una empresa de servicios? Lo comentábamos antes cuando hablábamos de incidentes que se habían producido. Esto sumado a esa anonimización, ¿no?, que permite todavía el mundo digital, entiendo que es lo que complica pues la lucha contra la ciberdelincuencia. ¿Cuál dirías ahora mismo que son esas grandes carencias que tienen ahora mismo todos los que luchéis contra la cibercriminalidad? ¿Dónde encontráis se ha avanzado en comunidad, se ha avanzado en tecnología, se ha avanzado en eficacia, pero todavía sigue habiendo déficits que dónde crees que se pueden encontrar o por dónde crees que se podrían apuntalar para pues ser mucho más eficaces en la lucha contra la ciberdelincuencia? Bueno, yo el tema de la tecnología, y con perdón de todos los fabricantes que tienen que hacer su cuota de venta todos los años, ¿vale? La tecnología, en mi opinión, no ha cambiado esencialmente en los últimos 5 años, ¿vale? Por mucho que nos estén convenciendo de que necesitas una herramienta de EDR, un ZTX o lo que sea, en el fondo es una herramienta anti-malware y es una herramienta de VPN. O sea que si os dais cuenta, esencialmente no ha habido un cambio radical ni extremo en la parte tecnológica. La tecnología que tenemos ahora mismo, en mi opinión, es buena y debería ser suficiente cuando la tienes bien desplegada, bien configurada y tienes lo básico correctamente hecho. ¿Dónde veo que sí tendríamos que intentar encontrar el mecanismo de mejora? En la transnacionalidad. O sea, tenemos un problema muy grave en la ejecución de la ley localmente frente a la ejecución del crimen globalmente. Es decir, el atacante te puede atacar desde países CIS, ya sabéis, la Confederación de Estados Independientes que orbita pues alrededor de la esfera rusa, ¿no?, de las mafias del este, y que no es un tema de xenofobia ni odio a los rusos, es que es así. El 80 y tantos %, el 90% del cibercrimen tiene que ver, ¿no?, con países del este. Entonces,
que se puedan ejecutar crímenes desde esos países con poca acción o nula acción de estas naciones CIS es muy complicado, porque al final nosotros la defensa la tenemos que hacer de acuerdo al marco regulador que nos aplica en nuestro país o en la Unión Europea, mientras que el ataque te viene desde un sitio pues deslocalizado y transnacional, ¿no? Entonces yo creo que eso, vamos, debería existir algún tipo de marco global regulador que intente, con unos mínimos y con todos los ejercicios de renuncia que haya que hacer, pero tener un marco unificado para todo el mundo. Porque si no, todo se va a ceñir a rogatorios a la Interpol o a la Europol, que llegarán o no llegarán. En un país donde no exista tipificado un delito de un tipo concreto, pues no hay nada que hacer. Porque pues a mí me parece maravilloso que me invento un país que Chiquitistán tenga tipificado como delito llevar zapatos rojos, pero si España no tiene eso tipificado como delito, pues no ha lugar ninguna extradición ni ningún caso al que llevar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar en eso esencialmente, y eso es un trabajo de juristas y de políticos, lamentablemente. Entonces yo tecnológicamente no veo que haya que hacer mucho más, porque lo que tenemos debería ser suficiente. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que las cosas están bien hechas. Es decir, no necesitamos controles mágicos, sino necesitamos controles que se hayan desplegado de manera efectiva. Y dejar ya tanta tontería con el tema de estar alineado con el negocio y hacerle entender al negocio que no puede tener casas sin puertas. Pablo. No, la verdad es que ha apuntado ahí Román uno de los puntos quizás más críticos, y es que intentar luchar en un ámbito internacional donde el delito, como bien indicas, se puede estar cometiendo en cualquier país y tú tienes que ir con armas en las que vas muy lentas, me hace recordar precisamente, pues oye... Eso cuando no está incluso patrocinado por el, quiero decir, vale, por un Estado. ¿No? Y protegido por un Estado, sí, totalmente de acuerdo, Edu. Me trae a la memoria, pues oye, la típica denuncia que hacía Mar Vidal también cuando le entrevistábamos, como tienen distintos perfiles que le clonan y están haciendo estafas a gente y en algún caso incluso alguna persona conocida de la comunidad le ha ayudado, le ha intentado ayudar a detectar dónde estaban estos estafadores y estaban en Nigeria. O sea, vete a buscarles y a intentar atraparles a este tipo de personas que se dedican básicamente a estafar a la gente sin ningún tipo de remordimiento. Creo que ahí, como bien dice Román, es un tema político y de ponerse de acuerdo entre políticos y países para poder luchar contra esto, porque si no es como estar compitiendo con una bicicleta contra Fórmulas 1. Yo le quería preguntar a Román, también coincido con él que básicamente en 5 años no ha cambiado mucho la tecnología, pero sí es cierto que quizás hemos pasado, uno de los cambios que sí he visto es de pasar de poner máquinas o appliances físicos de seguridad en las oficinas a empezar a utilizar el cloud o la computación en la nube para proteger organizaciones y personas. No sé si lo ves así. Sí. Ha habido un cambio de tendencia y muchas estrategias empresariales que tienen que ver con el cloud first o cloud only, es decir, primero nube o solo nube, ¿vale? Yo creo que esta tendencia en muchos casos se deshará, básicamente porque ahora la gente está empezando a caerse del guindo con lo que quiere decir la Patriot Act o la USA Patriot, que quiere decir básicamente que para defender los intereses de Estados Unidos puedes intervenir los datos de quien te dé la gana. Vale, pues eso es una amenaza muy seria a la soberanía de la información europea, por ejemplo, cosa, pues claro, hasta que a los políticos no les toca directamente muchas veces no reaccionan, ¿no? Pero es que en este caso, pues Estados Unidos ha dejado patente que abusa de su posición tecnológica para hacer pues males y desmanes, ¿no? Entonces, esa tendencia de las escuelas de negocio de todo en nube, porque parece que es full OPEX y ya no tienes que gastar en CAPEX, no tienes que meter cacharros y todo mágicamente se gestiona más fácil, pues ya veremos qué pasa con eso. Yo creo que pues va a haber cambios en esa tendencia, ¿no? Y se va a deshacer en parte, pero es verdad que muchos perímetros físicos se han pasado a perímetros en nube, que mucha tecnología que se estaba ejecutando pues en on-premise localmente ha pasado a ejecutarse en servicios de nube y está bien, o sea, está muy bien, pero no hay que meterse en un agujero lleno de pinchos con los ojos fuertemente cerrados, ¿no? Tienes que saber a dónde vas y en las nubes tú no tienes ningún control de dónde está tu información. Por mucho que se inventen la milonga de la tokenización, los proveedores de nube y todas las hostias que quieran contarnos, ¿no? De que nuestra información está súper segura en manos de Joe el honesto. Desde luego. Quería aprovechar para preguntarte también un poco
echando un poco para atrás en este año que nos ha dejado, ¿cuál creerías que ha sido un poco el ataque o la tendencia de ataque que más resaltarías? ¿Y por dónde crees que nos van a llegar los ataques este año que no empieza? Esta última semana hemos tenido el susto con el leak de Twitter, que lo comentaba mucho Troy Hunt, el de Half I Been Pwned, que decía que él ha ido comparando un poco la estadística. Eran, no sé si 260 millones de cuentas o algo así de Twitter. Y que de ese leak pues que ha verificado que muchas efectivamente son reales y tal, y que realmente no ha sido un incidente, sino más bien pues una mala configuración de un API que podías consultar, ¿no? Y confirmar información pues que venían de otras cuentas o de otras filtraciones. Pasándole la cuenta de correo te daba el nombre de usuario, ¿no? Entonces eso me parece muy grave. Vamos a ver, que tengas un API que puedas consultarle por 5 cuentas de correo, pues bueno, pero que puedas consultar 260 millones, es como, no sé yo, o sea, alguien en Twitter se habrá dado cuenta de que tenías gente consultándote ahí, no sé, o sea, escaneos verticales, horizontales, eso por un lado. Luego, Bluebleed, el tema de Microsoft, que se filtró, se dejaron por ahí una carpeta y pues bueno, pasaron cosas que varios clientes españoles estaban ahí. O sea, entonces, estas cosas pasan, lamentablemente, o sea, yo no creo que sea tanta culpa de Microsoft como que pues que la realidad es esta, ¿no? Que pasan estas cosas. Igual que te dejas un maletín con 8.000 fotocopias chungas en una parada de autobús, pues te puedes dejar una carpeta abierta por ahí. Y luego hay una en concreto que a mí me llama la atención, que no se le ha dado mucho bombo, que es el tema de Oil Tanking Deutschland, que a Colonial salió en toda la prensa de manera agresiva, y esto que afectó a Alemania y que más o menos se podría considerar de la misma importancia, no ha salido mucho. Y es pues bastante chungo, porque en mitad de la crisis de energía, con el tema pues del gas y del petróleo, tal como está con Rusia, pues esto tenía muy mala pinta. Y luego, pues por supuesto, lo de Ucrania y los ciberataques, etcétera. O sea, es que he visto de todo, básicamente. Pero vamos, el rey o la reina, como prefiráis verlo, es el ransomware as a service, ¿no? Que es una lacra y que va a ir a peor, cada vez va más y más y más. O sea que yo creo que si se puede hacer una predicción fácil, es que el ransomware va a ir a más en 2023 y en 2024 y en 2025, ¿vale? Porque es que no hay solución para esto. Fíjate. Mónica. Y además, Román, es que estábamos comentando antes la noticia de Lockbit, bueno, que hace unas semanas uno de sus afiliados atacó a un hospital infantil y entonces les dieron la clave para descifrarlo, ¿no? Y precisamente estabas comentando este auge del ransomware, esta continuidad, y está afectando mucho, en tu opinión, todos estos grupos de ransomware as a service, que además están dando facilidades a muchos otros cibercriminales que no tienen ni los conocimientos ni la capacidad, pero claro, se lo están facilitando muchísimo, ¿no? Claro, efectivamente, ahí es donde está, yo creo, el cambio de paso lo generó la gente de Revil, ¿no? Los de Sodinokibi, con el rollo de los afiliados. Y esto ahora, pues es que es tremendo, porque primero, el proveedor de acceso, el broker de acceso, te revende a ti como víctima a 7 afiliados que cada uno te puede atacar para una cosa diferente. ¿Vale? O sea, esto es como el cerdo, ¿no? Que lo aprovechas todo. Pues unos van a por la grasa, otros van a por la carne, otros van a por las orejas, otros van por las patas. Entonces, ya no sabes contra quién defenderte en un incidente. Es que te pueden estar metiendo mano 3 actores a la vez. O sea, eso por un lado. Segundo, como comentas, Mónica, es que ahora cualquier idiota con 100 euros puede contratar un servicio de estos y sacar tajada. Pues es que es tremendo, y es que el mercado es súper rentable. Y a mí el tema del hospital me desagrada especialmente, porque es que encima va a parecer que son hasta majos. Y esta gente son una cuadrilla de desgraciados. Que no se os olvide que todo ese dinero que roban del ransomware luego lo meten en secuestrar niñas en Europa del Este o en África. O sea, que estos no son gente, no son majetes que no se meten con los hospitales. Es que son unos desgraciados que saben de relaciones públicas, saben que generar ruido con un hospital va a dañar el negocio e intentan no hacerlo. O sea, es como Lucky Luciano y Meyer Lansky prohibiendo que se tirotee la gente en las calles porque es malo para el negocio. Pero estos siguen vendiendo heroína, siguen traficando con personas, o sea, que encima van a parecer majos y todo.
Efectivamente, yo creo que decíamos cuando comentábamos esta noticia que hay que hacer una reflexión, ¿no?, sobre un poco el impacto en estos tiempos del relato, que es muy fácil manejarlo. Hay que hacer una importante reflexión sobre cómo va a llegar este tipo de acciones, tú lo has dicho, a la ciudadanía. Decían, oye, es un grupo que parecen como los Robin Hood de la ciberseguridad, ¿no?, que han protegido a un hospital infantil, ¿no? Pero claro, efectivamente, habiendo puesto en manos de cibercriminales esto, en fin, yo creo que también requiere eso, pues como, bueno, ya se ha venido debatiendo y se ha venido reflexionando, y es un debate que no va a estar. Pero un poco, y a modo de conclusión, un par de minutos nos quedan, lo que ha expuesto Román, ¿no?, sobre la transnacionalidad en la lucha contra la cibercriminalidad internacional, o el propio modus operandi, lo que implica es que se deban establecer estrategias de previsión, de adelanto al ataque y sobre todo de resiliencia ante el ataque, porque otra cosa me da a mí que no se puede hacer más. Yo veo que efectivamente hay que trabajar mucho en asegurarse de que como mínimo lo básico lo tienes bien hecho, que es que yo creo que lleváis 200 programas oyendo lo mismo, pues yo creo que todo el mundo más o menos repite un poco esta idea de, oye, lo básico lo tienes que tener bien hecho. Pero es que además a mí me preocupa una cosa mucho y me da mucho miedo, ¿vale? Y es el ejemplo de Encro. No sé si habéis estado atentos al tema de EncroChat, ¿no? Pero una empresa que se dedica a vender teléfonos y chat cifrado para criminales, ¿no?, aparentemente. Pero ahora, a mí me preocupa mucho cómo la Interpol y cómo las fuerzas del Estado francesas, españolas, etcétera, le han metido mano a Encro. A mí todavía no me queda claro cuál es el tipo penal o cuál es la causa por lo que le han metido mano a una empresa que sí, que es verdad que el 99,99% de los usuarios son criminales, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha hecho ilegal esa empresa que haya permitido que con un mandamiento judicial que habría que mirarlo con calma se le intervengan los ordenadores para ir a por las mafias? Entonces, a mí esto me parece el resumen de la movida tan gorda que tenemos encima de la mesa, que es, me da miel en la nariz, y esto es meramente especulativo, no tengo ninguna evidencia que lo sostenga, que alguien ha retorcido un poquito la norma para poder encausar a Encro y poder meternos en nuestros ordenadores y poder bichear los terminales de los mafiosos. Sí. Se ha hecho algo un poco malo, un poquito malo, muy poquito malo, pero por un buen motivo, para pillar a mogollón de mafiosos, ¿no? Nos vamos, Román. Ha sido un placer escucharte. No, en absoluto. Gracias de verdad. Enhorabuena por ese reconocimiento. Te vemos pronto en el programa. No, hombre, antes que el 300 te vemos. Gracias, hasta pronto. Y Pablo, Mónica, gracias, amigos. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a ti.